Esta mañana quiero continuar con el estudio por el Evangelio de Mateo. Abra su Biblia allí en Mateo capítulo 6 y estamos estacionados en la oración del discípulo que Jesús enseñó y al mismo tiempo nos hemos quedado en la quinta petición de esta oración que habla acerca del perdón. En el versículo 12 Jesús dijo: y perdónanos nuestras deudas. Y el perdón y la oración son dos asuntos que van muy relacionados. Y hoy quiero tratar con ustedes esta porción en este momento, y por la tarde también hoy estaremos concluyendo el punto del asunto acerca del perdón y la oración en cuanto a nuestro bosquejo. Así que déjeme dar lectura al pasaje completo de Mateo 6, versículo 9 al 12, que es la oración del discípulo. Mateo 6:9 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y Cristo expande luego, versículo 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto es el maestro enseñando a orar. Vosotros pues oraréis así. Pero durante la oración, Jesús enseña no solo a orar, sino también enseña a perdonar. Y ese es el versículo 12, versículo 14 y 15 que hablan acerca del perdón. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Tan importante es el asunto del perdón en la oración que Jesús toma el perdón del versículo 12 y lo expande en versículos 14 y 15. Es decir, el único asunto que Jesús expuso, explicó más de la oración fue el perdón. Él acaba en el versículo 13, amén. Y versículo 14 y 15, fuera de la oración, él toma el asunto del perdón y lo expande, lo explica, porque había algo más que decir al respecto. Así que nosotros estamos haciendo lo mismo. Estamos expandiéndonos en el asunto del perdón porque Cristo le da énfasis a eso. Ahora, yo sé que usted está pensando: pastor, estamos demasiado lentos en este viaje por Mateo, vamos casi 2 años y apenas vamos en el capítulo 6. Hermanos, no se preocupen. Estamos en la parte de Mateo donde nos estamos enfocando en la enseñanza de Cristo. Ya vendrán los milagros y todo eso y será mucho más fluido. Pero la parte de la enseñanza de Cristo es la más importante en cuanto a instrucción, en cuanto a doctrina, porque estamos viendo directamente la enseñanza del Maestro. Y aquí, en versículos 12, 14 y 15, Jesús nos enseña acerca del perdón. Perdónanos nuestras deudas es la quinta petición de esta oración del discípulo. Y esta petición tiene que ver con la confesión. Perdónanos nuestras deudas es confesión a Dios, ¿de acuerdo? Cuando una persona dice: perdóname mis pecados, Señor, es una oración de confesión. La oración empieza: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre, eso es adoración. Venga tu reino, eso es la dirección de Dios. Hágase tu voluntad, eso es la sumisión a Dios. El pan nuestro de cada día, eso es la provisión que Dios da. Pero cuando llegamos a perdónanos nuestras deudas, esa es la confesión a Dios. Dios nos está enseñando, Jesucristo nos está enseñando la importancia de confesar nuestros pecados para ser perdonados. Ahora, en este punto parece que nos estamos desviando y estamos hablando más del perdón que de la oración. Y alguien dirá: ya perdimos el foco, estábamos hablando de la oración modelo, ¿cómo es que ahora estamos hablando del perdón? Y pareciera que nos estamos desviando del asunto focal de Cristo. Pero la verdad es que perdón y oración van de la mano. Por favor, pon esto en tu mente. La oración y el perdón van juntas. Nadie puede orar si no ha sido perdonado. Y nadie debe orar si no ha perdonado a otros.
El perdón y la oración van íntimamente conectados y Cristo lo enseña aquí. Es en la oración cuando debemos perdonar. Marcos 11:25, Jesús dijo, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra otro. No hay mejor momento para perdonar que cuando tú estás orando a Dios. Así que la oración es para perdonar a otros, pero al mismo tiempo la oración es para ser perdonado. Aquí en Mateo 6:12 Jesús dice, perdónanos. La oración es para pedir perdón y perdonar. ¿Te fijas? La oración está íntimamente conectada con el perdón. Perdón y oración van de la mano. No perdón, no salvación. Si alguien no es perdonado por Dios, tampoco es salvo. Si alguien no es perdonado por Dios, tampoco puede ser santificado. Salvación y santificación dependen del perdón que Dios otorga a cada persona. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Se los dije desde hace varias semanas. Ese versículo es muy sencillo. Lo que está diciendo Jesús es, hey, cuando vayas a orar, asegúrate de dos cosas. Pedir perdón y perdonar a otros. Porque si no lo haces, si no perdonas a otros, Dios tampoco te perdona. Así que asegúrate de que cada vez que hagas una oración, invoques por el perdón de Dios y perdones a otros que te han ofendido. Es muy sencillo. Cada vez que ores, perdona y pide perdón. La explicación de este versículo es muy sencilla. La oración es el mejor momento para perdonar, pero este versículo es tan breve, pero enseña una verdad tan profunda. Y es un versículo tan corto, pero con una doctrina muy grande. Es por eso que necesitamos entender más a profundidad lo que el Señor Jesucristo quiso decir. Por ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué pedir perdón y perdonar? Bueno, veíamos las semanas pasadas porque el perdón glorifica a Dios. El perdón glorifica a Dios. No solo perdonamos como un deber, perdonamos porque eso exalta a Dios. El perdón expresa la misericordia de Dios. Dios perdona porque es misericordioso. Salmo 51, ¿recuerdas? David dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. La misericordia es el atributo de Dios que entra en acción cuando perdona. Incluso el Salmo 103 que conocemos, David también dice, Él es quien perdona todas tus dolencias. Y luego después dice más adelante en el Salmo 103, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Así que ¿quieres ver la misericordia de Dios en acción? Es cuando Él nos perdona. Hermanos, es por la misericordia del Señor que somos perdonados. Pablo dijo en 1 Timoteo 1 que él había sido recibido a misericordia. Dios lo había perdonado. Y aquí en Mateo, por ejemplo, en capítulo 18, más adelante, cuando Jesús cuenta la parábola del rey y los dos deudores, Jesús usa esta frase del rey: fue movido a misericordia y le perdonó la deuda. ¿Qué atributo entra en acción cuando Dios perdona? Su misericordia. Es la misericordia de Dios la que actúa con el pecador. Es por eso que el perdón no es por mérito, el perdón es por misericordia. El perdón no es porque lo ganes, lo merezcas, el perdón es por misericordia de Dios y de aquellos que han sido también perdonados por Dios. Esto glorifica al Señor. Cada vez que hay perdón, Dios es glorificado. Cuando Él perdona, su nombre es exaltado. Y cuando sus hijos perdonan, Él es exaltado. Porque el perdón es misericordia y la misericordia es parte de la gloria de Dios. Entonces, cada vez que tú has perdonado, o cada vez que Dios te ha perdonado, Él es exaltado por su misericordia. Exalta a Dios, la misericordia. Cuando decimos Padre nuestro que estás en los cielos, estamos adorando su santidad. Cuando decimos venga tu reino, estamos adorando porque Él es rey. Cuando decimos hágase tu voluntad, lo estamos adorando porque Él es Señor. Cuando decimos el pan nuestro de cada día, lo estamos adorando porque Él es proveedor. Pero cuando decimos perdónanos nuestras deudas, lo estamos adorando porque Él es misericordioso. Misericordioso. Por la misericordia de Jehová no hemos sido, ¿qué?
consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Ese texto en Lamentaciones 3:22 está en el contexto del perdón. Dios perdona por misericordia. Su misericordia es la que actúa. Sin embargo, cuando vemos nuestra vida, vemos nuestra familia, vemos nuestra iglesia, con toda seguridad estamos conscientes de que estamos defectuosos en el perdón. Y no solo en el perdón, también en la oración. Por eso vale la pena quedarse estancados en este pasaje varias semanas, porque no sabemos orar, así como tampoco sabemos perdonar. La mayoría de los creyentes saben que tienen que perdonar, pero ni siquiera saben cómo funciona eso. La mayoría de los cristianos saben que Dios nos perdona, pero no saben cómo funciona el perdón de Dios. La mayoría de los creyentes saben que deben perdonar a sus ofensores, pero no ejecutan un perdón divino, bíblico, porque no lo conocen. No lo han entendido a la luz de la Escritura. Estamos deficientes en nuestra manera de perdonar. No hemos comprendido que el perdón es un acto espiritual. ¿Sabes por qué te cuesta tanto trabajo perdonar? Porque el perdón es un acto no carnal, sino espiritual. Y tu carne se inclina a lo carnal, a lo terrenal, a la amargura, al enojo, a la ira. Por eso el perdón es tan contrario a nuestra carne y cuesta tanto trabajo, porque el perdón va en contra de todos nuestros deseos carnales y pasiones. Es por eso que necesitamos aprender a perdonar con Cristo, con el Maestro. Aquí en Mateo 6, personalmente Dios está transformando mi vida de oración y mi vida de perdón. Al estudiar esto, yo no puedo estar orando igual y tampoco puedo estar perdonando igual. Yo creía que perdonaba, pero al estudiar esto me doy cuenta que perdonaba a medias. Perdonaba de forma inapropiada, incompleta. Al estar estudiando esto para dárselos a ustedes cada semana, Dios está transformando mi propia vida de oración y ahora de perdón. Yo no perdonaba correctamente, lo estoy viendo aquí en Cristo. Y se los comparto a ustedes porque sería fatal que ustedes pasaran estos estudios conmigo y siguieran orando igual y sin perdonar. Oro al Señor y le he pedido que estos temas transformen su vida de oración, así como transforman su vida de perdón. Palabras muy sencillas. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero para comprender esta gran verdad del perdón que Cristo explica, hemos puesto el estudio de 4 verdades y es nuestro bosquejo principal. No se pierdan, este es nuestro bosquejo principal de esta parte del perdón en la oración. Número 1, les he dicho que tenemos que estudiar la culpabilidad en el perdón. Número 2, la capacidad para el perdón. Número 3, la confesión en el perdón. Y número 4, la condición para perdonar. Creo que nadie puede entender el perdón bíblico si no estudias estas 4 verdades fundamentales que Cristo explica o da por entendido en estos 3 versículos. Cuando hablamos de, número 1, la culpabilidad en el perdón, ya lo vimos hace unas semanas, simplemente estoy diciendo que el más grande problema del hombre es el pecado. Es el pecado, es el gran problema. Por eso la más grande necesidad del hombre es el perdón. Dios puede perdonar y es lo que Dios hace. El hombre es culpable, es pecador y por ese pecado merece juicio. Somos condenados por nuestro pecado. Dios debe castigar el pecado, somos culpables y por eso merecemos el juicio, pero Él perdona. Somos culpables de pecado. Vimos 5 palabras, ¿se acuerdan? Que describen el Nuevo Testamento para hablar del pecado. Pecado es, por ejemplo, hamartía, no has dado en el blanco, no le atinas a lo que Dios dice, no puedes, no alcanzas el estándar de Dios nunca, eso es pecado. Vimos paraptoma, que quiere decir te deslizas, a veces sin querer incluso pecas, te deslizas un resbalón y caes aún sin desearlo. Otra palabra que el Nuevo Testamento usa es parábasis, que significa violación. Violas la ley de Dios intencionalmente. O peor aún, llegas a otra palabra que es anomia. Y anomia significa anarquía. Sabes que estás desobedeciendo a Dios y lo haces a propósito.
Y finalmente la Biblia del Nuevo Testamento usa la palabra ofeilema, que quiere decir una deuda, una deuda. Cada pecado es una deuda contra Dios. Somos culpables. Somos culpables de haber cometido pecado contra Dios y ese pecado exige culpabilidad y juicio. Es imposible pagar. Digo, no creemos en el purgatorio, ¿verdad? Que vámonos un siglo al purgatorio y Dios puede ahí perdonar y después ya podemos ir al cielo. No creemos en eso porque la Biblia no enseña eso. Así que si alguien quiere ser glorificado en el cielo, pero eres pecador, la única solución que queda en medio es ser perdonado. No puedes pagar por tu pecado, no puedes estar en algún lugar intermedio porque no existe. No puedes tampoco alcanzar con buenas obras el perdón porque no las puedes hacer. Pero la única manera que queda para poder estar en el cielo con Dios es si eres perdonado. Si Dios cancela tu deuda. Y es exactamente lo que Jesucristo hizo en la cruz. En la cruz, Cristo pagó nuestras deudas, nuestros pecados. Por eso la Biblia dice que cuando Cristo colgaba de la cruz, sus últimas palabras fueron tetelestai, palabra griega que se nos traduce a nosotros, consumado es. La palabra señalaba una deuda pagada, deuda saldada, deuda cancelada. Jesucristo en la cruz pagó la deuda por nuestros pecados. Por eso, por medio de Cristo puede el hombre tener perdón. Pero somos culpables. Somos culpables. No podemos pagarlo, no podemos alcanzarlo. Necesitamos perdón. Así que primero, para entender el perdón y la grandeza del perdón, necesitas comprender la grandeza y la gravedad de tu pecado. Nunca vas a valorar el perdón de Dios hasta que conozcas la profundidad y la negrura de tu pecado. Nunca vas a adorar a Dios, al Rey, por su misericordia perdonadora, hasta que te das cuenta del tamaño de pecado, de negrura, de tinieblas que has cometido y he cometido. Por eso lo primero que tienes que saber cuando hablamos del perdón es la culpabilidad del pecado. Somos culpables, merecemos juicio, pero Dios en su gracia, en su misericordia, perdona. Y donde llegamos al segundo punto, la semana pasada, la capacidad para perdonar. Número 2, la capacidad para perdonar significa que Dios puede perdonar todo pecado en Cristo. En Cristo no hay pecado que Dios no pueda perdonar. En Él, en el Señor Jesús, al haber pagado todos los pecados en la cruz, Él puede perdonar a todo aquel que se arrepiente. Dios es capaz de perdonar. Dice Isaías 55 que Él es amplio en perdonar. Significa multiplica su perdón. Dios puede perdonar pecados ilimitadamente porque su misericordia también es ilimitada. No le falta perdón a Dios. Él puede perdonar cualquier cosa porque su perdón, recuerda, está basado en su misericordia. Y la misericordia de Dios es perfecta, es eterna, es invencible y es ilimitada. Por eso su perdón también lo es de la misma manera. La semana pasada estudiábamos, no les di una palabra, ni dos, ni tres, les di 6 palabras que definen el perdón. Y uno de los trabas siempre cuando hablamos de perdón es que, bueno, ¿y qué es el perdón bíblico? Y les di 6 palabras que definen, según la Escritura, el perdón. Número 1, perdonar es cubrir. Número 2 es quitar. Número 3 es sepultar. 4, borrar. 5, olvidar. Y 6, cancelar. Son palabras bíblicas. Perdonar es cubrir. Bienaventurado el hombre que ha sido perdonado y cubierto su pecado. Quiere decir quitar de la vista, quitar de delante de los ojos. Dios cuando perdona, cubre. Segundo, Dios cuando perdona, quita. He aquí el Cordero de Dios que quita. No solamente lo cubre, sino lo quita. Eso es perdonar, es quitar el pecado. Tercero, es sepultar. Miqueas 7:19 dice que Dios sepulta nuestros pecados y los arroja en lo profundo del mar. Eso es el perdón. Cada vez que Dios perdona, sepulta tus pecados. Los entierra para jamás volverlos a traer. Ese es el perdón divino. Es un perdón que es capaz de sepultar y dar tu pecado por muerto e inexistente. Dios cubre, Dios quita, Dios sepulta. Cuarto, Dios borra tu pecado. Y es lo que dice Isaías 43:25.
Dios dice que Él borra nuestros pecados y nuestras iniquidades. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. En quinto lugar, el perdón es olvidar. Dios olvida nuestro pecado en ese mismo pasaje en Isaías 43, y nunca más me acordaré de tus pecados. Esto es olvido divino. Olvido divino. Dios olvida nuestros pecados cuando Él los perdona. Dios es capaz de hacer eso. Y en sexto lugar, el perdón es cancelar una deuda. Cancelar, como aquí en Mateo 6, y perdónanos nuestras deudas. Cancela nuestras deudas. Entonces, el perdón es cancelar una deuda. Debías cobrarla, debías vengarla, debías aplicar una venganza sobre esa deuda, pero el perdón es, la cancelo. No actuaré con venganza, perdono. Dios nos explica que ese es su perdón, y todo eso es por medio de Cristo, es gracias a Cristo. Es por Cristo que Dios puede cubrir, quitar, sepultar, borrar, olvidar y cancelar nuestros pecados. No es por nuestra linda cara, Y no es como dicen muchas congregaciones, porque Dios te ame tanto. No, 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 no. Dios perdona en base a Cristo y su obra por su misericordia. Por su misericordia. Dios puede perdonar porque Cristo pagó por ese pecado. Hermanos, muchas veces creemos que Dios lo que hace es trae nuestros pecados, los hace bulto y los tira al bote de basura. Dios no hace eso. Ese no sería Dios. Dios colgó nuestros pecados en la cruz del Calvario, los clavó en la cruz, fueron llevados por la espalda de Cristo y fueron pagados completamente por el Señor para que Dios pueda perdonar. Dios no perdona ningún pecado si no lo castiga primero. Eso es lo que hace que Dios sea justo. ¿Y qué dirás? Entonces, ¿Dios me va a castigar por mi pecado? Esa es la hermosura del cristianismo. Dios ya castigó ese pecado en Jesucristo. Y ahora, Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dios perdona en base a la obra de Cristo a todo aquel que tiene fe en Él. Saben, hermanos, una cosa más que tienen que saber. Cuando nosotros hablamos del perdón de Dios, tienes que entender que este perdón de Dios es al mismo tiempo, no solamente para adorar y glorificar a Dios por su gran perdón, su gran misericordia, su perdón que se multiplica y todas estas gracias que Dios nos da en su misericordia, sino también cuando estudiamos el perdón de Dios, tienes que mirar que es el modelo para que nosotros perdonemos igual que Él. El perdón de Dios que te acabo de explicar es el mismo perdón que los creyentes debemos aplicar en nuestra vida. Porque Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Escucha esto, la forma en que Dios te ha perdonado es el modelo en el que tú debes aplicar el perdón a otros. Si Dios cubre, quita, sepulta, borra, olvida y cancela nuestros pecados, es exactamente lo que tú debes hacer con las ofensas de otros. El perdón que Dios aplicó sobre nosotros es el mismo que nosotros debemos dar hacia las demás personas, cubrir sus pecados, quitarlos de nuestra vista, quitarlos por completo de nuestro corazón, sepultar esa falta, borrar esa falta, olvidarla como algo, como una deuda y cancelarla. Por supuesto, algunas personas dirán, no, yo no puedo olvidar lo que esta persona me hizo. Bueno, pero sí puedes dejar de pensar en eso y puedes dejar de querer vengarte y puedes soltar eso en las manos del Señor y puedes ser libre de esas cargas de tu corazón si perdonas. El perdón libera y hace bien, y cuando tú perdonas como Dios, entonces es posible que Dios escuche tu oración. Porque si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco Dios nos perdona a nosotros. La forma en que fuimos perdonados por Dios en Cristo viene a ser nuestro modelo de perdón cristiano para nosotros en las ofensas mutuas.
Entonces quiero que veas que el perdón no es emocional, jamás ha sido emocional. Por favor, no creas esta mentira. Es que no perdono porque no siento perdonar, no siento las ganas de perdonar, no tengo ganas de perdonar, no siento que no puedo perdonar. El perdón jamás ha sido terreno emocional. El perdón es terreno espiritual. Perdono porque he sido perdonado. Vivimos en la generación de seres humanos más vengativa, más vengativa. La gente está pensando todo el tiempo en cómo regresar el daño, cómo vengarse, cómo aplicar maldad, cómo pagar mal por mal. Y no estoy hablando solo allá afuera en la sociedad, que es algo común, sino aún en la misma familia. Todo el tiempo estás buscando cómo vengarte en una actitud siempre áspera contra tus propios familiares, contra aquellos que te han hecho mal, esperando el momento adecuado, su debilidad, para en esa debilidad enterrar su cuchillo. Como alguien dijo alguna vez, espérate a que se enferme y cuando esté enfermo, allí le recuerdas todo lo que te ha hecho. Allí te vengas. Vivimos en la sociedad más rapaz, en la generación más violenta, en la sociedad más vengativa. Y en esto Jesús levanta su voz en el Sermón del Monte y dice, si tú no perdonas a tus deudores, tampoco el Padre te perdona a ti. ¿Y cómo debes perdonar? Cubriendo, quitando, sepultando, borrando, olvidando y cancelando. Esa es la forma de perdonar. Es el perdón cristiano. No es algo emocional, es algo espiritual. Ahora, hay algo con lo que quiero terminar este punto. Recuerden nuestro bosquejo. Punto 1, culpabilidad en el perdón, ya lo estudiamos. Y ahorita quiero terminar el punto 2, y si Dios permite en la tarde, abarcar el punto 3. Pero el punto 2 que estoy desarrollando es la capacidad para el perdón, cómo Dios es capaz de perdonar en Cristo todos los pecados que Él cubre, quita, sepulta, borra, olvida y cancela. Pero hay algo que queda pendiente aún, y es que Dios tiene una disposición a perdonar que excede todo conocimiento. No solo Dios es un Dios perdonador, no solo ya vimos la definición del perdón con 6 palabras, sino ahora quiero terminar este punto hablando de la disposición a perdonar. Dios perdona. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cuáles son las características del perdón de Dios? Bueno, te traigo otra lista pequeña, pero créeme que va a ser bastante educativa para nosotros si tú eres un corazón que está humillándose como el mío y diciéndole al Señor, Señor, enséñame a perdonar como tú perdonas para que puedas oír mi oración, para que pueda yo ser perdonado. Dios perdona y Dios al perdonar al menos usa 5 características en su perdón. Y esto va a ser bastante de bendición porque, como ya dije, el perdón que Dios nos da es el modelo para que nosotros perdonemos a los demás. Número 1, Dios perdona tomando la iniciativa. Escucha esto, tomando la iniciativa. Dios da el primer paso para perdonar. ¿Has oído a personas que dicen, yo no lo voy a perdonar hasta que venga y me lo diga? Yo lo voy a perdonar, pero hasta que se humille, que venga y que reconozca su pecado. Dios no hizo eso. Dios dio el primer paso para el perdón. ¿Cómo lo dio? Él envió a su Hijo. Lucas capítulo 19 dice que Cristo vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Él dio el primer paso. Él no esperó a que el hombre lo buscara, Él nos buscó primero. Este es el modelo de perdón de Dios. Él no esperó a que el hombre se diera cuenta de su maldad, eso hubiera sido imposible, no somos capaces de eso, pero lo que Dios hizo es dar el primer paso, y así es el perdón de Dios. Él actúa dando la primera intención en búsqueda de perdonar al ofensor. Escucha esto, es el ofendido dando el primer paso hacia el ofensor. Esto no es muy común ver hoy. La gente dice, no, si quiere que lo perdone, que venga. Si quiere que lo perdone, que me llame. Que él sea el que venga. Yo no le hice nada. ¿Por qué tengo que dar yo el primer paso? Ese es veneno espiritual. Es amargura pura. Dios dio el primer paso. Él no esperó al hombre porque el hombre era imposible que buscara a Dios, pero Dios buscó al hombre por iniciativa propia. Y Dios nos buscó sin depender de nada.
si éramos buenos, si le íbamos a creer, si le íbamos a aceptar. Él no consideró, no puso ninguna condición. Él nos buscó primero. Así que Dios y su perdón tiene la primera característica de que Él da el primer paso o tiene la iniciativa. En segundo lugar, Dios perdona, esta es una característica hermosa, profunda pero hermosa. El perdón de Dios como segunda característica paga el precio. Paga el precio. El pecado es una deuda y esa deuda la pagó el mismo Dios. No hizo que la paguemos nosotros. Él mismo pagó la deuda por nuestros pecados. Una vez más, piensa, no es como que Dios nos dijo, te voy a salvar, pero mira, tienes que pasar 2 siglos y medio en el infierno. Y después de esos 2 siglos y medio te voy a aceptar ya porque ya sufriste suficiente, ya pagaste tu deuda, 2 siglos y medio en el infierno es suficiente. De ahí, vente al cielo, te recibo. Dios no hace eso. Dios mismo pagó el precio en su Hijo Jesucristo porque llevó sobre su cuerpo en el madero nuestros pecados. Primera de Pedro 3:18 fue el justo muriendo por los injustos. E Isaías 55:6 dice que Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. ¿Te fijas? Dios en su perdón paga el precio. No nos hace pagarlo a nosotros. Él lo paga a favor de nosotros. Hay muchas personas que están diciendo, te perdono, pero tienes que hacer esto. Eso no es perdón, iglesia. Eso no es perdón. Te voy a perdonar, pero si haces esto, eso no es perdón. En cuanto tú cobras algo por tu perdón, ya te estás vengando y no es perdón. El que perdona está dispuesto, aunque fue el ofendido, está dispuesto a pagar el precio de la ofensa. Estoy hablando de cosas muy elevadas, hermanos, muy sublimes. Muy cosas que tú dirás, no, eso yo no lo hago y ni lo podría hacer. Bueno, Cristo lo hizo y todos los que están en Cristo pueden hacerlo. ¿Te doy un ejemplo humano? Te doy un ejemplo. La carta a Filemón. Hay una carta en la Biblia que se enfoca en el perdón. Esta es la carta de Filemón. ¿Te acuerdas de la carta de Filemón? Onésimo, un esclavo, había ofendido y había probablemente robado, hurtado, defraudado a su amo llamado Filemón. Y este esclavo fugitivo se va y encuentra a Cristo junto con el apóstol Pablo que se lo predica, y Onésimo como esclavo lejos de su amo, habiendo causado daño, se convierte al Señor. Y ahora Pablo quiere reconciliar a Filemón el dueño con Onésimo el esclavo por ese pecado que había cometido Onésimo. Y en esa carta hermosa que es la carta del perdón, la carta de Filemón, Pablo se ofrece de esta manera. Escucha lo que te estoy diciendo, encaja perfecto con las palabras de Pablo. Él dice en Filemón 18 y 19, si en algo te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi propia mano. Yo lo pagaré. A ver un momento. ¿Quién es el que debía aquí? Onésimo. ¿Quién es el que había defraudado? Onésimo. Pero Pablo está diciendo, yo pongo lo que él te defraudó. Yo lo pago. ¿Te fijas? Esa es la intención del que quiere perdonar. Paga el precio, está dispuesto a pagarlo, está dispuesto, como nosotros decimos, a pagar los platos rotos. Y ya sé, tu mente carnal está diciendo, pero si yo soy el ofendido, yo no tengo culpa. Exactamente, Dios tampoco, y murió en la cruz por ti. Él tampoco tenía culpa de nada y se hizo culpable de todo, llevando tus pecados sobre su cuerpo. El que perdona debe estar dispuesto no solo a tener la iniciativa, sino a pagar el precio. Es decir, si esta relación se debe restaurar y aunque fui el ofendido, se tiene que pagar algo, yo lo pago con tal de estar en una relación de perdón. Dios hizo eso. Cada vez que perdonamos, estamos haciendo en esencia lo mismo que Cristo hizo en la cruz. Claro, Él a manera espiritual muriendo por nosotros, pero en una manera simbólica, cada vez que perdonamos, estamos haciendo lo mismo que Él. Estamos pagando el precio por el pecado de alguien más en el sentido de perdonarlo, de cancelarle su deuda. Así que si tú estás siendo ofendido por alguien y tú estás diciendo, no, que él venga, y ya que venga, va a tener que hacer esto y esto y esto, porque si no, no lo voy a perdonar. Déjame decirte que eso no es otra cosa sino derrame de amargura de tu corazón.
El verdadero perdón da el primer paso. No voy a esperar a que me busque, yo lo voy a buscar. Y en segundo, estoy dispuesto a pagar el precio. ¿Hay algo que se dañó? Yo lo pongo, yo lo hago, yo lo cubro. Tú fuiste el ofensor, pero yo lo pongo. Oh, eso es amor verdadero, eso es misericordia en acción. ¿Cómo es el perdón de Dios? ¿Cuáles son sus características? Número uno, Él toma la iniciativa. Número dos, Él paga el precio. Número tres, Dios no tiene resentimientos. Dios no tiene resentimientos. Cuando alguien dice te perdono, pero tú guardas en el corazón algún sentimiento de odio, que es su resentimiento, alguna animosidad contra esa persona, alguna hostilidad contra esa persona, eso no es perdón. Imagínate que Dios nos dijera te perdono, pero en el cielo no te quiero ver a mi lado. Te perdono, pero yo voy a estar en el cielo, tú por allá, en una aldea lejana, en la última nube. Dios no hace eso. Dios no guarda ningún resentimiento y no actúa con represalias. Él no se venga. Algunos todavía tienen miedo de que en el cielo creen que Dios les va a echar en cara sus pecados. A nosotros nos amenazaban con eso cuando éramos jovencitos. Imagínate que en el cielo Dios ponga una película y en esa película pasen todos tus pecados delante de todo el mundo. Entonces, ay, no. Que nunca pase eso. Eso no va a pasar. Dios no hace eso. Pero Dios sí ve tus pecados. Cada vez que pecas, pecas en la presencia de Dios, porque ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Salmo 139. Pero Dios no va a hacer eso. Si Dios en el cielo me recordara mis pecados, Él sería cruel y no lo es. Si Dios me recordara mis pecados y me los echara en cara, Él sería incoherente con su misericordia y con su perdón. Si Dios nos recordara nuestras maldades, entonces Él sería un acusador y Dios sería el diablo, porque ese es el diablo, un acusador. Dios no es así, hermanos. Cuando Dios perdona, el perdón de Dios no mira atrás. El perdón de Dios es irreversible. El perdón de Dios es real y completo. No mira atrás. Algunas personas perdonan o creen perdonar, pero siguen sacando el resentimiento a gotas poco a poco cada vez que tienen oportunidad. Por ejemplo, con un comentario sarcástico. Sí, yo ya te perdoné, pero vieras cómo me lastimaste. Oh, a ver, ¿perdonaste o no perdonaste? No, sí te perdoné, pero la herida queda, ¿eh? Comentarios como esos, hermanos, que vienen de un corazón que no ha perdonado realmente. Escucha, Dios no hace eso. Dios no es así. Dios perdona y no mira atrás. No hay amargura en Dios, no hay resentimiento en Dios, porque si lo hubiera, entonces no es perdón. Dios no perdona y luego te tiene coraje. Dios perdona y queda sin resentimientos. Características del perdón de Dios. Número uno, ¿cómo perdona a Dios? Toma la iniciativa. Número dos, paga el precio. Número tres, no guarda resentimiento. Número cuatro, cuando Dios perdona, reconcilia. Y esto es muy importante, hermanos. Hay veces que tú has creído perdonar a alguien, pero no te reconcilias con esa persona. Entonces no es perdón. Dios al perdonarnos nos reconcilió a nosotros con Él por medio de Cristo. Te han enseñado cosas como perdónalo, pero a partir de hoy pinta tu raya. Sí, porque no voy a dejar que me esté hiriendo a cada rato. Eso no es perdón, hermanos. Eso es amargura y venganza disfrazado. Dios cuando nos perdonó, nos reconcilió consigo mismo y nos llevó a una relación la más elevada que existe, porque de ser pecadores nos llama ahora amigos. Esto es reconciliación completa. Romanos capítulo 5, versículo 16, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Eso es lo que tienes que entender. El perdón verdadero incluye una reconciliación completa al más alto nivel. Cuando tú dices, no, yo voy a perdonar, pero ya no me voy a acercar a esa persona. Con pincitas a esa persona, ese hermano, yo no puedo llevarme con él, así que lo voy a perdonar. Lo perdono porque Dios me dice que debo perdonar, pero no puedo llevar una reconciliación con él. No estás perdonando. Estás guardando amargura en el corazón. Por supuesto, hermanos, tengo que decir que hay una excepción. Y es que cuando la otra persona no quiere ser reconciliada contigo, entonces hay una forma ahí que se excluye.
El apóstol Pablo dice en Romanos 13:12, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, ¿se acuerdas? Y creo que David y Saúl es un buen ejemplo de esto. ¿David había perdonado a Saúl? Sí, David perdonó a Saúl en la cueva y luego allá en el campo, lo perdonó, le perdonó la vida, le llamó Señor, el ungido de Jehová, mi rey. David había perdonado a Saúl, pero ¿podía reconciliarse David con Saúl? No, ¿por qué? ¿Porque David no quería? No, porque Saúl no lo permitía. Esa es la única excepción. Cuando tú perdonas y quieres reconciliar, pero la otra parte no quiere hacerlo contigo, entonces eso ya no depende de ti. Por eso, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz, reconcíliate con ellos. Y David y Saúl es un excelente ejemplo, porque David no guardó nada de resentimiento. David perdonó a Saúl, pero Saúl nunca quiso la restauración, así que eso limitó a David. Pero Dios, cuando nos perdona, nos reconcilia. ¿Cuántas veces oímos, sabemos o hacemos: te perdono, pero hazte para allá? Sí, ya te perdono, pero déjame de molestar. Eso no es perdonar. El perdón reconcilia siempre y lleva la relación al más alto grado. Déjame darte unos ejemplos negativos para que veas cómo impacta esto cuando no se hace bien, cuando no hay reconciliación en el perdón. ¿Recuerdas ahora otra vez David, pero ahora en ejemplo negativo? David con su hijo Absalón. Cuando lo hace volver de donde estuvo allá lejos por haber matado a su medio hermano, y vuelve a Absalón con su padre, el rey David, y el rey David le dice: vete a tu casa. Y no habla con él, no se reconcilia. No hay reconciliación entre padre e hijo. El hijo había ofendido al padre, el padre no lo estaba perdonando, lo manda a su casa. ¿Y qué sucede después? Ese hijo, por no haberse reconciliado con su padre, se revela a su padre. Ahí tienes la consecuencia de no perdonar con reconciliación. Absalón se rebeló contra su papá porque nunca hubo un perdón verdadero. ¿Qué decir de Esaú y Jacob? Jacob, el suplantador, que siendo hermanos, gemelos, Jacob le robó su primogenitura y todo eso, y jamás se reconciliaron. Y aunque hubo un momento en que sí, se postraron y se abrazaron y todo, sabes que no hubo una reconciliación verdadera, porque sus descendientes de ambas líneas se odiaban hasta la muerte. ¿Y qué decir de Isaac e Ismael? Que por esa falta de reconciliación entre estos dos hermanos, hijos de Abraham, hasta hoy están las consecuencias de su falta de reconciliación. Ahí tienes a los judíos y a los árabes. ¿Te fijas? Cuando no hay reconciliación en el perdón, simplemente es una acumulación de problemas para el futuro. Dios, cuando perdona, toma la iniciativa, paga el precio, quita resentimientos, reconcilia con ese que le ofendió. Y la quinta característica, hermanos, de verdad me vuela la cabeza. Me vuela, porque es increíble lo que Dios hace cuando Él nos perdona. Después de todo esto, al final, quinta característica de su perdón: Él nos bendice. Esto es indecible. El ofendido perdona y termina bendiciendo al ofensor. Esto excede, hermanos, mi mente. Humanamente uno dice: bueno, ya lo perdoné, pues ahora que sufra un poquito, ¿no? Creo que merece sufrir porque me dañó, yo ya lo estoy perdonando, pero Señor, hazlo sufrir. Dios hace esto, te perdono. Y luego que te perdono, te bendigo. ¿No dice eso el Salmo 103? El Salmo 103 dice que Él es el que perdona todos nuestros pecados, y luego dice: y nos corona de favores y misericordias. Al que Dios perdona, Dios luego lo bendice abundantemente. Esto es increíble. El perdón es el inicio donde comienzan todas las bendiciones de Dios. El perdón no corta las bendiciones. El perdón abre las puertas a las bendiciones. Es triste cuando hay gente que supuestamente perdona y dice: te perdono, pero ya no recibirás nada de mí. ¿Han oído gente así? ¿Has dicho alguna vez así? Te perdono, pero ya no me pidas nada, ¿eh? A partir de hoy no cuentas conmigo. Te perdono, pero ya no cuentes conmigo. Qué falso. Eso no es perdón. Eso es vil amargura, eso es vil venganza. El perdón dice: te perdono y luego te bendigo. Te hago favores. Gente que dice: te perdono, pero ya no cuentas conmigo, o te perdono, pero me voy.
Por supuesto, que el que Dios bendiga a los que perdona no significa que acepta su pecado ni lo está motivando. Pero al haberlos perdonado, ahora Dios nos ve con ojos de gracia y puede bendecir al perdonado en Cristo Jesús. Una ilustración de esto que también me excede mi pensamiento, hermanos, es en Lucas capítulo 15, el hijo pródigo, ¿te acuerdas? Que le llamamos pródigo. El hijo pródigo que se fue lejos, gastó todo su dinero de su padre en rameras y en malos bienes, todo eso. Y luego cuando se ve en hambre y todo esto, dice: tantos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Volveré a la casa de mi padre y confesaré, le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahora, escucha, tú conoces la historia, pero no notamos siempre estos detalles. ¿Qué hace el padre cuando el hijo regresa? En una sola palabra, lo bendice. Y le da 7 bendiciones. Lo perdona y lo bendice. El padre primero lo abraza, y eso tiene mucho significado, hermanos. Lo abrazó, pues le dio gusto verlo, era su hijo, lo abrazó. No, hermanos. Culturalmente eso tiene un impacto tremendo. El que el padre abrazó al hijo es porque ese hijo, al volver siendo pródigo, merecía morir. Según la ley, merecía morir. Y lo mejor de todo es que incluso los jornaleros del padre podían matarlo. Así que el hijo, cuando regresa y el padre lo ve de lejos, corre a abrazarlo porque no quiere que nadie le haga nada. Por eso lo abraza, para que nadie lo dañe, porque podían hacerlo. Primero lo abraza, luego lo besa, máxima expresión de amor. Luego le cambia la ropa, luego le da un anillo, luego le da zapatos, bueno, sandalias, luego le mata un becerro y al final le hace fiesta. 7 bendiciones: abrazo, beso, vestido, anillo, sandalias, becerro y fiesta. 7 bendiciones que el padre le da al hijo que acaba de perdonar. Porque el perdón siempre le sigue bendición. Y eso he estado yo tratando de meterlo en mi mente esta semana, hermanos. Si perdono a alguien, quiero bendecirle de alguna manera. O sea, ser un instrumento de bendición para esa persona. No solo dar el primer paso, no solo pagar el precio, no solo quedarme sin resentimiento, no solo reconciliarme a lo máximo, sino estoy dispuesto a aunque fiel ofendido, bendecir. Dar. El padre de la parábola del padre amoroso que representa a Dios, dio 7 bendiciones al hijo perdonado. El perdón de Dios nunca es insípido, nunca es así seco. Y ya te perdono, vete. No, el perdón de Dios no es así. El perdón de Dios es: te perdono, me reconcilio, te bendigo. Hermanos, este es el perdón al que somos llamados también a perdonar en Cristo. Este es el tamaño de perdón que tú debes perdonar, que yo debo perdonar. Y Él nos bendice. Él bendice. Tú dirás: bueno, yo he perdonado mucho, pastor, ¿dónde están mis bendiciones? Las tienes guardadas en Efesios 1. Todas las bendiciones celestiales están ya dadas a los hijos de Dios. No nos falta nada. Así perdona a Dios. Déjame repasarlos y terminar. Las características de la disposición de Dios a perdonar es que Dios perdona por iniciativa propia. Dios perdona pagando el precio Él mismo. Dios perdona sin resentimiento. Dios perdona reconciliando. Y Dios perdona bendiciendo. Así perdona a Dios. Y todos los creyentes somos llamados a perdonar de la misma manera. Hermanos, estoy seguro que no lo hacemos así. Estoy seguro que no es la manera común en que perdonamos. Nuestro perdón es muy bajo, muy superficial, demasiado pequeño, un perdón condicional, un perdón a medias. Este es el perdón divino. Escucha, gózate en que Dios te perdona así, pero siente la carga de que Dios te manda a perdonar igual. Es lo que Dios quiere de nosotros. Amados, y les digo amados porque una de las mejores maneras de demostrar amor a alguien es que les enseñas la verdad de Dios, y yo tengo el privilegio de enseñarles a ustedes la verdad de Dios cada semana, así que les puedo decir: amados, yo sé que todos tenemos a alguien a quien perdonar. Incluso todos tenemos a alguien a quien
debemos vivir perdonando. Y cada día, cada semana nos ofende, nos daña, nos lacera. Y debemos vivir perdonando a alguien. Quiero que sepas 2 razones por las que debes hacerlo, como Dios dice aquí. 1, porque así lo glorificas a Él. Tú mostrarás misericordia. Y cuando tú muestras perdón, estás glorificando al Rey de misericordia. Hoy entiendo mucho mejor la bienaventuranza del capítulo 5. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Simplemente está diciendo, bienaventurados los que perdonan, porque ellos serán perdonados. La misericordia triunfa sobre el juicio, y juicio sin misericordia se hará al que no hiciere misericordia. Cuando tú perdonas, estás exaltando al Dios misericordioso. No lo hago porque lo siento o lo quiero, lo hago porque deseo darle gloria a Dios. Y aunque ese pelafustán, fulano, fulana que te esté dañando, incluso puede ser tu familiar, no es tan un fulano, te está dañando y te ofende, pero tú lo perdonas no por mérito de esa persona, sino para la gloria de Dios. No perdonas por mérito, perdonas por misericordia, para dar gloria al Dios de esa misericordia. Pero en segundo lugar, también debes perdonar, porque si no lo haces, Dios no te perdona a ti. Es simple, es simple. Perdonas para ser perdonado. Dios retiene su perdón sobre aquellos que persisten en la amargura. Dios retiene la comunión a aquellos que se rebelan contra el perdón a sus hermanos semejantes. Dios perdona así. Por eso, hermanos, esta mañana solo quiero terminar exhortándoles a ser misericordiosos. ¿Cómo? Perdonando. ¿De qué manera? Como Dios. Pero no sé lo que es perdón. Perdón es cubrir, quitar, sepultar, borrar, olvidar y cancelar lo que te han hecho. Sí, pero ¿cómo debo hacerlo? Muy fácil. Primero, tienes que tomar la iniciativa. Por ti mismo. Dar el primer paso. Pagar el precio. Cueste lo que cueste perdonar. Sin guardar ningún resentimiento. Reconciliándote con esa persona y luego bendiciéndola. Ese es el tamaño de perdón que Dios pide de nosotros, porque es el tamaño con que Él nos ha perdonado a nosotros en Cristo. Inclina tus ojos, por favor, tu rostro, vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude en esto. Oremos. Padre, gracias por tu palabra y queremos agradecer de manera particular por el perdón tan hermoso con que nos has llenado, Señor. Tu perdón infinito basado en tu misericordia. Ni siquiera podemos expresar un agradecimiento que alcance a cubrir ese gran perdón que tú nos has dado, Señor. Y cuando vemos las tinieblas de nuestra maldad y lo negro de nuestro pecado y lo oscuro de nuestro pasado y nuestros pecados con que hemos fallado, Señor, vemos tu misericordia y te adoramos. Vemos que no nos has pagado conforme a nuestras obras. Señor, gracias por tu perdón. Gracias por tu misericordia, que es nueva cada mañana, porque cada mañana nos perdonas cuando vamos a ti. Señor, ayúdanos a perdonar como tú perdonas. Ayúdanos a imitar tu perdón, ayúdanos a ser misericordiosos como tú eres misericordioso. Somos llamados a eso. Confiamos en que perdón es tu voluntad y eso te exalta, te glorifica y nos hace posible ser perdonados también por ti. Pero Señor, quizá hay alguien aquí que ni siquiera ha creído en Cristo y necesita primero ser limpiado, bañado de sus pecados para poder ser salvo. Te pido por aquellos que están aquí, pueden tener una religión, pueden decirse cristianos, pero realmente no lo son, viven su vida lejos de ti, apartados de ti. Te pido que les traigas a tus pies por medio de un verdadero arrepentimiento y que, Señor, tú obres en sus vidas para fe verdadera y que reconozcan que son pecadores y que necesitan de ti. Señor, gracias por tu perdón, gracias por Cristo y ayúdanos a perdonar. Padre, viene a mi mente esa ocasión en que
Jesús enseñó a sus discípulos también acerca del perdón y al oír eso ellos reaccionaron: Señor, aumentanos la fe. Y Padre, hoy te decimos lo mismo. Este perdón nos queda muy grande. Este perdón se nos hace muy elevado para nuestra mente carnal. Señor, aumentanos la fe. Ayúdanos a hacerlo. Ayúdanos a obedecerlo. Y que aunque nuestra fe sea pequeña, que sea en lo que tú has dicho y en quien tú eres. Bendice este pueblo y que haya algunos como yo que esta semana se dediquen a perdonar de esta manera y a salir de las cadenas de la amargura, del odio, del rencor, de la comunión rota y de las oraciones vacías. Ayúdale, Señor, y bendice esta iglesia de esa manera. En el nombre de tu Hijo oramos. Amén.